miembro de la American Association of Gynecologic Laparoscopics, la SPOC, Sociedad Peruana de Endoscopía Ginecológica, y miembro titular y secretaria de filiales de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. En este momento disertará sobre el tema endometriosis en la adolescencia. Aplausos para la doctora. Gracias, buenas tardes. Gracias, doctor, por la presentación. Gracias y bueno, nuevamente agradecer a la acogida aquí en esta hermosa ciudad, a la filial de Piura, al doctor Santibáñez y al doctor Peter Sandoval y Ronald Hernández, miembros de la SPOC, que nos han permitido estar el día de hoy aquí, y el laboratorio también me dejaron por acompañarnos. Bueno, el tema que me han encomendado ahora es endometriosis en adolescentes. Lo hemos titulado también como el inicio de un largo camino. Estos son los puntos que vamos a tocar y bueno, vamos a recordar nuevamente lo que habíamos visto sobre la definición de la endometriosis, que es la implantación del tejido endometrial fuera de la cavidad uterina, y tenemos que recordar que esta definición no abarca la sintomatología compleja, ni la fisiopatología, ni la naturaleza multisistémica de este desorden, que se caracteriza principalmente por dolor pélvico. Recordando que es una enfermedad crónica cuya causa aún desconocemos, pero que se ha comprobado que tiene cierta predisposición genética y que afecta a 1 de cada 10 mujeres en edad reproductiva. Sabemos que la endometriosis tiene la posibilidad de transformar una pelvis normal en una pelvis congelada, una pelvis deformada anatómicamente y que produce mucho dolor o muchas alteraciones en los pacientes que la padecen. Sobre la patogénesis se han propuesto muchas teorías para explicar la etiología de la endometriosis. Sin embargo, hasta ahora ninguna de las teorías explica todos los casos, pero todas las teorías pueden ayudarnos a explicar también algunos aspectos de la enfermedad. La más acertada es la teoría de Sampson, que nos habla de la menstruación retrógrada. Y como les decía, no nos llega a terminar de explicar todas las formas de endometriosis que se presentan. Sin embargo, lo que sí sabemos es que una vez que estas células endometriales se encuentran fuera de su sitio, fuera de la localización normal, lo que producen es una respuesta inflamatoria localizada con un aumento de estos factores inflamatorios de prostaglandinas, leucotrienos, factores de necrosis tumoral, y también se produce una disminución de la respuesta inmunológica normal con una disminución de la actividad de las células placentarias, y esto nos va a llevar a que el tejido endometrial ectópico sea capaz de sobrevivir, adherirse, proliferar e invadir. Además de que se presentan en esos tejidos una neoangiogénesis y una neurogénesis. Como habíamos visto en los videos de ayer, estas pacientes que tienen endometriosis tienen un tejido que es muy vascularizado, que apenas los tocamos empiezan a sangrar. Esta presencia de este estímulo nociceptivo persistente de ese tejido endometriósico lo que produce es un aumento de los nociceptores viscerales, un aumento de factores inflamatorios e inmunes, y bajo el efecto hormonal lo que hacen es un fenómeno de sensibilización central, es decir, la presencia de este estímulo doloroso persiste a nivel cerebral, y por un proceso de hiperexcitabilidad lo que nos va a originar es un dolor crónico. Entonces, como estamos viendo, la endometriosis es la enfermedad crónica caracterizada principalmente por dolor e infertilidad y que tiende a ser progresiva. Entonces, la publicación sobre endometriosis en los últimos años ha proliferado y ha incrementado muchísimo, y lo que teníamos antes como paradigmas para la endometriosis han ido cambiando. Sabíamos que la endometriosis era una enfermedad exclusiva de la vida reproductiva de la mujer, y actualmente sabemos que no, que se trata de una enfermedad que puede afectar a la mujer en toda su etapa de vida, desde la adolescencia, incluso en la menopausia.
Identificar la prevalencia de la endometriosis en pacientes adolescentes es difícil. ¿Por qué? Porque sabemos que la característica principal de la endometriosis es el dolor durante la menstruación, la dismenorrea. Sin embargo, la dismenorrea es un fenómeno común en las adolescentes, entonces esto puede hacer más difícil diagnosticar la endometriosis en este grupo de pacientes. Hay estudios que ya han intentado elucidar cuál es la prevalencia de esta enfermedad. Esta publicación de Janssen en el 2013 evaluó a pacientes adolescentes que venían por dolor pélvico crónico y encontró que el 49% de ellas tenían características de endometriosis en la laparoscopía, y aquellas pacientes que tenían un dolor pélvico no controlado con el tratamiento médico encontró un porcentaje de hasta el 75%. Sin embargo, tenemos que concluir que la prevalencia real es desconocida, dada la gran variedad de presentación clínica que se presenta a esta edad. Como les decía, la dismenorrea, que es el dolor con la menstruación, es bastante frecuente en las adolescentes, especialmente porque hablamos de la dismenorrea primaria, que es el dolor con la menstruación en ausencia de una patología orgánica y se presenta entre los 6 y 12 meses después de la menarquia. Esta dismenorrea se produce por un exceso en la producción de prostaglandinas y leucotrienos, que nos va a originar contracciones uterinas intensas con vasoconstricción, disminución del flujo endometrial y una isquemia del músculo uterino que va a originar dolor. Generalmente esta dismenorrea primaria cede o va bien con tratamiento antiinflamatorio y anticonceptivos orales. Y existe lo otro, que es la dismenorrea secundaria, que es el dolor con la menstruación pero secundaria a una causa orgánica, y dentro de las causas orgánicas la primera viene a ser la endometriosis. Entonces, en las pacientes que tienen una dismenorrea persistente y clínicamente significativa a pesar del tratamiento con agentes hormonales y AINES, tenemos que pensar en endometriosis. Aquí hay otra publicación de un grupo italiano en el cual evaluaron a pacientes adolescentes menores de 20 años que acudían a la consulta por diferentes indicaciones, ¿no? A una consulta para ecografía por diferentes indicaciones: sangrados, dismenorreas, dolor pélvico crónico, quistes, y en ellas evaluaron que la causa de endometriosis, o encontraron hallazgos ecográficos compatibles con endometriosis en un 13% de estas adolescentes, siendo los hallazgos más frecuentes endometriosis ovárica en un 61%, adenomiosis 44%, endometriosis profunda 28%. O sea, pacientes adolescentes ya tenían signos de endometriosis profunda ecográficamente. Igual signos indirectos de adherencias en un 50%. Ahora, nosotros nos preguntamos cómo es que puede presentarse endometriosis en pacientes tan jóvenes, porque se han documentado incluso casos de endometriosis histológicamente comprobados incluso antes de la menarquia en las niñas, aquellas que ya han comenzado con un desarrollo mamario, y algunas otras poco después de la menarquia. Entonces se han propuesto algunas teorías que podrían explicar cuál podría ser el origen de la endometriosis en la adolescencia. Una de ellas es la publicada por los hermanos Brosins, en los cuales nos habla de que en las neonatas se presenta este sangrado uterino neonatal, que muchas veces nosotros lo hemos observado y se produce porque hay un estímulo hormonal de la madre al feto, que al momento del nacimiento, al cortar el cordón, disminuye este aporte hormonal de la madre y se produce el sangrado neonatal. Sin embargo, nosotros hemos visto que ese fenómeno no es tan frecuente, pero este grupo ha investigado que el visible es bajo, pero existe un sangrado oculto en un mayor porcentaje de neonatas. Entonces ellos dicen que tal vez esta podría ser la causa de que en algunas personas puedan presentar endometriosis tan temprano. ¿Por qué? Porque igual que este sangrado neonatal sale para abajo, también podría salir hacia arriba por la teoría de Samson y llegar hacia la cabeza
cavidad pélvica, donde permanecerían inactivas durante años y pueden activarse en el momento de la telarquía, es decir, cuando empieza el estímulo hormonal, y lo que resulta de un desarrollo de un fenotipo específico que se caracteriza por una enfermedad más florida y progresiva, debido a que estos implantes son altamente angiogénicos y como tienen un estímulo desde tan temprano, hay un sangrado ectópico recurrente y esto formaría una endometriosis que muchas veces puede ser severo o muy severo en las adolescentes. El diagnóstico es particularmente desafiante y la enfermedad puede pasarse por alto porque estos síntomas, como les decía, pueden ser inespecíficos. Sin embargo, como veíamos ayer, 2/3 de las mujeres adultas que tienen endometriosis informan que sus síntomas comenzaron antes de los 20 años. Y muchas veces necesitamos más de 5 visitas a médicos para ser diagnosticadas de endometriosis. Y como habíamos visto también, este diagnóstico suele retrasarse entre 6 a 10 años en las mujeres adultas y este diagnóstico se retrasa mucho más cuando se trata de pacientes adolescentes. En este grupo brasileño se ve que el diagnóstico de los síntomas de pacientes menores de 19 años puede tardar incluso 12 años en ser diagnosticado. Entonces, si habíamos visto que la endometriosis puede ser progresiva, el retraso del diagnóstico nos puede llevar a una progresión de la enfermedad con una reducción de la calidad de la vida de la paciente y un mayor deterioro principalmente de la fertilidad de estas pacientes jóvenes. Y hay que tener en cuenta entonces cuando tenemos pacientes adolescentes con dolor sobre cuáles son los factores de riesgo para tener endometriosis. Uno de ellos es el tener el familiar de primer grado con diagnóstico de la enfermedad, es decir, si la mamá, la hermana, la tía fueron diagnosticadas por endometriosis y tenemos un adolescente con dolor, tenemos que sospechar que esta paciente también puede tener endometriosis. Este factor aumenta 7 veces la posibilidad de tener endometriosis. La menarquia temprana, los ciclos menstruales cortos, los flujos menstruales abundantes, se ha visto mayor prevalencia en mujeres delgadas y bajo número de embarazos. Todos estos son antecedentes de estados estrogénicos. Y otro punto importante también en las adolescentes principalmente es la presencia de las malformaciones genitales del tracto de salida, las obstrucciones. ¿Cómo sospecho de la presencia de endometriosis en la adolescente? Primero, la presentación clínica. En las adolescentes es más variable y los inicios de síntomas en la adolescencia se presentan generalmente con dolor que puede ser no solo menstrual, sino es un dolor pélvico combinado también durante la ovulación, así como fuera de la menstruación. Pueden haber sangrados abundantes, puede haber esputín premenstrual también, y en las adolescentes suele incluirse los síntomas sistémicos, incluyendo las náuseas, el dolor estomacal superior, mareos, cefaleas durante las menstruaciones, en un porcentaje importante. Se ha dicho clásicamente que el dolor de la endometriosis en las adolescentes suele ser cíclico y acíclico. Este dolor puede ocurrir de manera impredecible, intermitente, en forma continua a lo largo de todo el ciclo menstrual. Puede ser sordo, punzante o agudo y con posibles exacerbaciones con la actividad física. Un dato que nos tiene que llamar a la alerta es cuando esta adolescente empieza a faltar a sus actividades escolares, es decir, si la paciente está menstruando y no va al colegio, no va a la escuela porque tiene mucho dolor, entonces tenemos que parar las orejas y ver, esta paciente puede tener endometriosis y tenemos que investigar. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, usualmente es tardío, por lo que ya hemos conversado, y como decíamos también ayer, no hay biomarcadores específicos para detectar la endometriosis. Esto hace que este diagnóstico sea más difícil. Es importante la evaluación clínica, dentro de ellas la anamnesis, con todos los datos de los que ya hemos conversado, y el examen físico, y las imágenes que también son importantes para el diagnóstico de endometriosis. Con respecto a la evaluación del dolor, usar la escala analógica visual, como dijimos también, es muy importante para valorar la intensidad del dolor y también la evolución de la paciente, ya sea con el tratamiento médico o con el tratamiento quirúrgico.
El examen físico es el examen físico general. El examen abdominal muchas veces en las adolescentes suele ser normal y puede que no sea posible realizar un examen pélvico, es decir, a las pacientes que no han tenido relaciones sexuales es difícil, no les vamos a poder hacer el examen del tacto vaginal y a veces es difícil que nos den el consentimiento para hacer un tacto rectal. Sin embargo, el examen pélvico bimanual no es un requisito indispensable para la evaluación del dolor pélvico del adolescente. Principalmente, ¿por qué? Porque en la adolescente la mayor forma de presentación de endometriosis es la endometriosis superficial. Entonces, el examen físico muchas veces no nos va a dar muchas luces sobre el diagnóstico. Lo que sí es importante hacer en las adolescentes, es descartar la presencia de tumor ovárico, que lo vamos a palpar si es que es un tumor grande que sobrepasa la sínfisis del pubis, o descartar la anomalía del aparato reproductor, es decir, esas malformaciones de obstrucciones de la salida. Y para eso es importante utilizar la prueba del hisopo para descartar la presencia de los tabiques vaginales, la presencia del himen imperforado, la agenesia vaginal, que sea parcial o incompleta, o la hemivagina obstruida. Entonces podemos utilizar el hisopo e ingresar para ver si es que hay alguna obstrucción o algún tope a nivel de la vagina. Porque lo que nos pueden originar primero es el hematocolpons, luego el hematometra, el hematosalpinx y también el reflujo hacia la cavidad pélvica. Aquí, por ejemplo, en esta imagen vemos un útero no comunicante, un hemiútero no comunicante que tiene la regresión de la sangre aquí y ha desarrollado una endometriosis alrededor de este hemiútero. Tener en cuenta que la endometriosis está presente en más de 2/3 de las niñas con anomalías de Müller. Aquí en esta otra imagen vemos también un hemiútero no comunicante en un adolescente, aquí está el otro hemiútero, y la trompa con un hematosalpinx. Las imágenes, tenemos la ecografía y la resonancia magnética, que son las herramientas útiles. Sin embargo, son herramientas útiles para diagnosticar los fenotipos de endometrioma y de endometriosis profunda. Pero como habíamos dicho, en las adolescentes la forma más frecuente de presentación es la endometriosis superficial. Y también es difícil de visualizarlas tanto con la ecografía y la resonancia magnética, porque este tipo de lesiones son lesiones más sutiles, que se ven como lesiones vesiculares, lesiones de adherencias a peritoneo, que no se ven en este estudio por imágenes y sí las podemos ver por la laparoscopía. Pero la ecografía sigue teniendo la utilidad para valorar las otras formas de endometriosis, como el endometrioma. En una ecografía pélvica podemos identificar la presencia del endometrioma, o la endometriosis profunda, que también se puede identificar en una ecografía transrectal. Y también nos ayuda para determinar las otras causas de dolor, como habíamos visto, la presencia de las malformaciones müllerianas. Por ejemplo, aquí es una ecografía pélvica en la cual se ve la vejiga y la vagina con un hematocolpos y un hematometra. El útero con contenido dentro de su cavidad, y se ve cómo se puede evidenciar con la ecografía esta patología. Existen otras alternativas como la hidrolaparoscopía transvaginal. Sin embargo, estas son técnicas más invasivas, por las cuales no han proliferado mucho. En esta hidrolaparoscopía transvaginal lo que se hace es ingresar por el fondo del saco de Douglas con un laparoscopio, inyectar líquido, agua, para evidenciar principalmente el peritoneo y esas lesiones vesiculares rojas o las adherencias laxas que se pueden presentar, para poder diagnosticar endometriosis superficial en las pacientes. Otra técnica que también se ha descrito es la sonotopografía, que es una ecografía en la cual se inyecta también a través del fondo de saco de Douglas líquido, para que permita ver en la ecografía esta presencia de adherencias o de repente las vesiculaciones a nivel del peritoneo, que puedan ayudar a identificar la presencia de endometriosis superficial.
La laparoscopía como método diagnóstico se debería limitar a los casos de persistencia de dismenorrea a pesar del tratamiento médico y a la no identificación de otras causas. Como dijimos, la laparoscopía no se cataloga como un método diagnóstico, solamente en los casos en los que ya no haya mejoría del dolor y no tengamos una causa apropiada, podemos pasar a la laparoscopía. Pero si hacemos una laparoscopía y encontramos lesiones de endometriosis, tenemos que extraerlas, tenemos que tratarlas, ya sea con la resección o con la ablación. ¿Qué hacemos cuando tenemos un adolescente con sospecha clínica o diagnóstico imagenológico de endometriosis? Bueno, primero el asesoramiento completo a la paciente y a los familiares sobre la enfermedad, porque tenemos que comprender lo que realmente se tiene adelante, determinar cuál es la extensión de la enfermedad y cuáles son los potenciales riesgos a los que está sometida esta paciente, decidir el tratamiento que puede ser médico o quirúrgico de acuerdo a la paciente, de acuerdo a la sintomatología y de acuerdo a la extensión de la enfermedad, y tener el consentimiento informado de la paciente y el familiar. Con respecto al tratamiento médico, tenemos que tener en cuenta que se trata de un adolescente y que va a ser un tratamiento crónico de larga duración, y por lo que tenemos que buscar tratamientos que deben tener bajas reacciones adversas y mantener costos bajos. Igual que en la persona adulta, el tratamiento médico está formado por los AINES, que son los antiinflamatorios, y el tratamiento hormonal, que es el de primera línea, que pueden ser los anticonceptivos orales, los progestágenos y los agonistas de GnRH. Igual también tiene que tener, especialmente en este grupo de pacientes, terapia con psicología y de rehabilitación con el piso pélvico. Los anticonceptivos orales, ya hay muchos estudios que han demostrado la eficacia de los anticonceptivos orales en prevenir y retrasar la recurrencia del dolor pélvico, y la administración continua parece ser más efectiva que la terapia cíclica. Es decir, cuando usamos el anticonceptivo en forma continua, lo que hacemos es evitar que haya menstruación, y de esta manera evitamos la presencia de dolores o las crisis, las recurrencias del dolor. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que el efecto protector de estos anticonceptivos desaparecen al descontinuar la terapia. Con respecto a las progestinas, ya se han usado por mucho tiempo para el tratamiento de la endometriosis. Tienen la ventaja de tener un efecto antiangiogénico, antiinflamatorio también, va mejor para la dispareunia, para la disquesia, es decir, para los síntomas de endometriosis profunda, disminuyen el dolor hasta en un 90%, pero igual que los anticonceptivos orales, cuando se suspende el tratamiento, el dolor tiende a recurrir. Una de las desventajas de las progestinas es la presencia del sputting, y a veces es la principal causa por la cual dejan de tomar el tratamiento. Generan anovulación, pero las progestinas solas no se consideran como método anticonceptivo, por lo que hay que recomendar el uso de un método de barrera además. Dentro de los efectos secundarios, el aumento de peso, la retención de líquido, el sputting, que son las principales causas por las cuales suspenden el tratamiento de estos pacientes. Hay varios estudios con el Dienogest en las pacientes adolescentes. Se ha hecho un estudio en el cual se ve que el tratamiento mejora mucho el dolor. De una escala de casi 6.5 pueden disminuir el dolor a menos de 1, o sea, van bien con la terapia. Sin embargo, se ha visto también que el uso prolongado con el Dienogest disminuye la densidad mineral ósea de las pacientes, pero es una disminución baja. Pero cuando se suspende, la recuperación es total, parcial, no ha sido total, y esta pérdida ha sido mayor cuando las pacientes fueron fumadoras. Ahora, lo que esto nos indica es que nosotros tenemos que individualizar el tratamiento, tenemos que ver la intensidad del dolor. Tal vez podemos comenzar el tratamiento con un progestágeno, y cuando la paciente haya disminuido el dolor podemos continuar con un anticonceptivo combinado. La otra alternativa que tenemos son los análogos del GnRH. Estos disminuyen la recidiva del dolor después de una cirugía. Tiene casi igual manejo que los síntomas comparados con las progestinas, cuando se visualizan en algunos estudios. Y la desventaja que tienen los agonistas de GnRH es que producen una pérdida ósea más marcada que los progestágenos. Por eso es que no está recomendado en los adolescentes como
como tratamiento inicial. Sin embargo, si es que tenemos que utilizarlos, porque a veces el inicio de la disminución de los síntomas es más rápido cuando utilizamos agonistas de GnRH, podemos utilizar una terapia de ADVAC, es decir, agregarle un anticonceptivo o de repente una tibolona para evitar la desmineralización de estos pacientes. Y otro problema de estos agonistas es el precio, ¿no?, que es más caro. Entonces, a las adolescentes que presentan dolor pélvico, primero la historia clínica detallada, el examen clínico adecuado, el examen de imágenes, que puede ser la ecografía o la resonancia magnética. Si estas nos dan un diagnóstico de endometriosis o cuando hay presencia de endometrioma o endometriosis profunda, entonces tenemos que valorar el tratamiento médico o el tratamiento quirúrgico de acuerdo al síntoma y al compromiso que tiene la paciente. Si no hay diagnóstico con estas imágenes, con las imágenes, pero tenemos la sospecha de que esta paciente tiene endometriosis por la sintomatología, lo que tenemos que hacer es iniciar el tratamiento médico con anticonceptivos y con antiinflamatorios no esteroideos por 3 meses. Si el dolor disminuye, hay que continuar el tratamiento. Si el dolor persiste, entonces nos vamos a un tratamiento quirúrgico con laparoscopía. Pero como les decía ayer también, no podemos ir a una laparoscopía si no tenemos un examen diagnóstico previo, y un examen diagnóstico bien hecho. Como también comentábamos, el diagnóstico de endometriosis profunda a veces es difícil si es que el que hace la ecografía o el que lee la resonancia no tiene experiencia en evaluarla, y puede ser que entremos y encontremos lesiones pequeñas peritoneales y en realidad se trata de una endometriosis más profunda que, si no hacemos el tratamiento completo, en realidad no ayudamos mucho a la paciente. Las indicaciones para la cirugía: fracaso del tratamiento médico, control insuficiente de los síntomas, o cuando el paciente no tolera el tratamiento o hay alguna contraindicación de la misma, o cuando el diagnóstico por las pruebas de imágenes nos dan un compromiso intestinal con riesgo de obstrucción o afectación ureteral o vesical. En las adolescentes, los hallazgos laparoscópicos pueden diferir un poco de los hallazgos en las adultas. Como les dijimos, la endometriosis en adolescente más frecuente es las lesiones peritoneales o la endometriosis superficial, y lo que solemos encontrar son esos defectos peritoneales, que son las ventanas de Allen. También existen estas lesiones típicas blancas que son muy difíciles de ver, y por eso es que también la laparotomía, por ejemplo, no las vamos a ver en una laparotomía, las podemos ver en una laparoscopía, especialmente si hacemos una visualización bajo irrigación, es decir, llenamos la cavidad pélvica de agua, metemos el laparoscopio debajo y vamos a ver cómo estas lucecitas se prenden, como si fueran pequeñas lucecitas, que son vesículas que están en el peritoneo. También podemos encontrar los otros tipos de lesiones, las lesiones rojas, las lesiones negras, que son frecuentes de la endometriosis, ¿no? O las lesiones hemorrágicas de este tipo, que también son más visibles cuando las vemos debajo del agua. Las tasas de recurrencia pueden ser considerables, especialmente si el tratamiento quirúrgico no es seguido de una terapia hormonal. Esto es importante. O sea, no es que ya operemos a la paciente y la dejemos. No. Las pacientes con endometriosis van a un tratamiento quirúrgico, y si no van a buscar un embarazo inmediatamente, tienen que tener un tratamiento de terapia hormonal hasta que decidan intentar el embarazo. Y una vez que deciden intentar el embarazo, tampoco las podemos dejar mucho tiempo sin tratamiento, porque la recurrencia es alta, puede llegar incluso hasta el 50% a los 3 o 5 años. Se recomienda que si el tratamiento quirúrgico es el indicado, este debe ser realizado por laparoscopía, por lo que les decía, ¿no? La laparoscopía nos permite una mejor visualización de las lesiones y debe ser realizada por un cirujano experimentado, y de ser posible la remoción completa de todas las lesiones. Tenemos que tener en cuenta que la adolescencia es un periodo de crecimiento que se encuentra entre los 10 y 19 años, pero es un momento en que la persona forma valores, decide fortalezas sociales, psicológicas y sexuales. Y si está afectada por la endometriosis, que le produce una distorsión anatómica, una distorsión física también, va a ocasionar en esta adolescente un trastorno psicológico, familiar, social, emocional y sexual. Entonces, alterando todas las esferas de la vida de una paciente tan joven. Como habíamos visto, también
altera la curva del potencial que podría llegar a tener una paciente, aplanándola y limitándola en todas las actividades que podría desarrollar. Entonces tenemos que tener conciencia de que existe enfermedad y especialmente disminuir la brecha de conocimiento tanto en los pacientes como en el personal de salud, especialmente los médicos, porque tanto los pacientes como los médicos llegamos a normalizar esos dolores o la dismenorrea, y también falta investigación sobre esta patología. Entonces es importante que nosotros como médicos difundamos que existe enfermedad, que esta enfermedad tanto entre nuestros colegas, entre los médicos generales y también entre los pacientes, para lograr el objetivo que con acciones integradas de educadores, médicos, mejorar la difusión y el conocimiento y concientizar sobre la existencia de esta enfermedad y sus síntomas, para lograr llegar a empoderar a las pacientes, a las mujeres, y que logren alcanzar los objetivos o el potencial para el cual están destinadas. Bueno, como conclusiones, el diagnóstico de endometriosis en pacientes jóvenes a menudo se retrasa durante años, lo que puede afectar gravemente su salud. Se debe prestar mucha atención a la sintomatología, que a menudo es inespecífica, lo que va a justificar la búsqueda de marcadores nuevos, simples y no invasivos. Los síntomas de dolor deben orientar al diagnóstico ecográfico y fomentar un tratamiento médico adecuado y oportuno. La laparoscopía como diagnóstica solo se debe realizar cuando no se ha podido detectar por otros medios y los síntomas no ceden al tratamiento médico. Se debe obtener material histológico cuando se hace este procedimiento para la confirmación diagnóstica y tratar la enfermedad. La endometriosis en la adolescencia la vemos así. Muchos autores describen esto, ¿no? Se ve como una inocencia y no permitamos que se convierta en un monstruo en estas pacientes. Bueno, eso es lo que les traía hoy. Gracias. Gracias, doctora. Si tuviésemos alguna pregunta para nuestra expositora. Doctora, ¿desde qué edad se puede quitar? Bueno, si la paciente tiene dolor, lo podemos indicar desde temprano, ¿no? 12, 13 años, desde que inicia el dolor, incluso para las dismenorreas primarias, o sea, cuando nos queda la duda, la sospecha de que puede ser una dismenorrea primaria y no calma con los antiinflamatorios, podemos utilizar anticonceptivos. Algunas veces, si nos queda la sospecha de que pueda tratarse de una dismenorrea primaria y no una secundaria, o sea, porque no hemos encontrado ninguna causa orgánica en los exámenes ecográficos o en el examen físico, podemos probar 6 meses con el tratamiento, suspendemos, y si desaparece el dolor, se trató de una dismenorrea primaria, pero si el dolor persiste, podemos continuar con el tratamiento hormonal. Doctora Valle. Sí, doctora, y el tratamiento con el DIU, con progestina, en el caso de Mirena. Sí, también se puede utilizar. Sin embargo, en las adolescentes es un poco más difícil porque la mayoría de pacientes aún no han iniciado relaciones sexuales y colocar un dispositivo intrauterino es más difícil. Pero en algunos centros se ha indicado, incluso cuando los pacientes no toleran la vía oral, se puede utilizar, colocar el dispositivo bajo anestesia, ¿no? O en las pacientes, por ejemplo, que se las opera y se le encuentra endometriosis profunda, aprovechar el momento de la cirugía para colocarle el dispositivo como tratamiento. Sí, hay estudios que evalúan el uso del dispositivo con el levonorgestrel que van bien, especialmente cuando se trata de endometriosis a nivel central, o sea, de adenomiosis o de endometriosis que afectan el tabique rectovaginal, los ligamentos uterosacros, o en esa zona van mejor. Doctora Carrillo. Doctora, quería preguntar ¿desde qué tiempo ya tengo que hacer ya el control, o me preocuparía en todo caso de una paciente que está recibiendo tiempo progestina, en el sentido de que estamos produciendo un tipo de progenito artificial, ¿no? Claro, como les decía, ¿no? Si son pacientes jóvenes muy pequeñas, podemos iniciar el tratamiento con progestágenos porque el efecto del dolor es mejor o se ve más rápido tal vez con los progestágenos, pero lo ideal es después de un tiempo cambiarles a un combinado que tenga estrógeno y tenga progestágeno. La mayoría de pacientes van bien, o sea, mejoran el dolor, disminuyen grandemente el dolor y luego ya se tiene como una dosis de mantenimiento de una combinación de estrógeno y progestágeno.
Igual estas pacientes deberían de tener un control anual para ver tanto lo que es la función hepática. Podemos iniciar también cuando sabemos que es una paciente que va a tener tratamiento de largo tiempo, hacer una densitometría ósea para ver cómo está comenzando la calcificación de sus huesitos y ver periódicamente cómo va evolucionando con el tratamiento. ¿Qué biomarcadores utilizaría para ver la evolución de adolescentes que tengan endometriosis severa? Sí, lamentablemente no tenemos biomarcadores. El CA125 que se ha utilizado muchas veces para el diagnóstico no nos sirve porque es una molécula que varía mucho por diferentes factores, ¿no? La neumatosis, la inflamación, una enfermedad inflamatoria pélvica, o sea, son muchos mecanismos por los cuales el CA125 puede variar y lamentablemente no nos sirve como biomarcador. En realidad ahora se está ampliando mucho la investigación sobre esto. Ha salido una publicación en Europa el año pasado sobre el uso de los ARN mensajeros que se dosa a nivel de saliva y que ha tenido algunos resultados positivos, pero que todavía no han terminado de completarse los estudios como para ser recomendados a nivel mundial. Pero no usamos el CA125 como marcador ni de diagnóstico ni de seguimiento. Muchas gracias. Gracias, aplausos, por favor.